Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este espacio de oración para que a partir de la palabra del Señor podamos tener un momento personal con aquel que sabemos que nos ama, con mucho, mucho amor. Y pues bien, ahora nosotros vamos a orar con el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Y te invito a que podamos ir disponiendo nuestro interior a este momento orante. Date cuenta de cómo llegas, pon atención a tu cuerpo, las sensaciones que están presentes. Haz una inhalación profunda, exhala. Date cuenta de cómo está tu corazón, los sentimientos, emociones con los que llegas, la manera como hoy vas a escuchar, desde dónde escuchas hoy. Y en medio de esta situación, trata de disponerte para poder escuchar una voz distinta a la tuya, una voz que quiere iluminar tu vida, y para ello necesitas unos oídos abiertos, un corazón de carne. Y deja que tu corazón también vaya acogiendo lo que Dios quiere estar haciendo en ti. Pídele que envíe su Espíritu de amor, su Espíritu Santo, para que este Espíritu sea el que capacite nuestro corazón, para que sea su Espíritu de amor el que nos ayude a escuchar la palabra de vida que tiene para nosotros. Te invito a que juntos podamos decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Por Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ya con un corazón dispuesto vamos a ir a la Sagrada Escritura, Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 20. Luego les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban.
date un momentito para repasar esta lectura, para darte cuenta de qué es lo que hoy dice la palabra de Dios, de aquella frase, aquella palabra que te llama especialmente la atención. Detente un momentito en ella y deja que haga eco en ti. Y leemos nuevamente el texto. Luego les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. El texto con el que hoy oramos es prácticamente el final del Evangelio según San Marcos. Con todo, tiene una pequeña peculiaridad, y es que resulta que este Evangelio, en su primer momento, terminaba en el versículo 8. Si nosotros nos acercamos a este último versículo, a esta última escena que nos narra el Evangelio, nos damos cuenta que se va subrayando una actitud que está presente a lo largo de todo el Evangelio, es decir, la dificultad de los discípulos para comprender quién es Jesús y para vivir como sus discípulos. Nosotros, que ya sabíamos, que ya pues nos hemos acercado a este Evangelio, pues hemos visto cómo Jesús no es comprendido ni por la gente de su tiempo, ni por los cercanos, ni por sus familiares, ni por sus discípulos. Jesús ha tenido que llevarse a sus discípulos de una manera como cercana para enseñarles de manera directa cómo ser su discípulo, ¿no? A partir de la predicación, de la confesión que Pedro hace de Jesús como Mesías, hasta que entran a Jerusalén, Jesús les va a estar enseñando. Este discipulado, este seguimiento es cuestión de servicio, atención a los pequeños, no se trata de ver quién es el poderoso, pero nosotros ya sabemos que a estos discípulos en el Evangelio de Marcos les ha costado mucho comprender cómo ser discípulo. Les ha costado comprender cómo Jesús, el Mesías, puede ser aquel que muere en la cruz. Precisamente por eso, cuando nosotros leemos la primera parte del capítulo 16, nos damos cuenta que hasta el final a los discípulos les cuesta creer en Jesús. A diferencia de otros textos, en este primer momento les da miedo a los que se les aparece Jesús, les da miedo ir y realizar, compartir este testimonio del Señor resucitado. Esto es muy fuerte porque nos pone de cara a una experiencia del discípulo que le cuesta recibir la resurrección de Jesús. Aunque recibe este mensaje, sigue siendo un llamado
eh, a que no perdamos la condición de discípulos. De hecho, se les invita a que le avisen a los apóstoles que regresen a Galilea, que regresen a ser simbólicamente Galilea es la tierra del discipulado, que regresen a ver toda la historia que han recorrido con Jesús para verdaderamente comprenderlo, ¿no? Si seguimos leyendo, ya a partir del versículo 9, se empieza otra vez a contar los pasajes de las apariciones del resucitado, ¿no? Esto se agrega un poquito posterior al Evangelio y vemos alguna influencia de los otros evangelios, ¿no? Eh, Nos puede parecer que ya conocemos algunos de estos textos, eh, pero resulta que a partir del testimonio de María Magdalena, a partir de los dos discípulos a los que Jesús se les apareció en el camino, los apóstoles, los 11, no creen. Y esto es fuerte, porque aun cuando se les da el testimonio por parte de otras personas, los discípulos, los cercanos a Jesús, los que han caminado de una manera especial junto a Jesús, no creen. Una experiencia pues muy humana, una experiencia pues de dificultad a reconocer lo que Jesús, lo que Dios va haciendo. Pues bien, después de que creen, es cuando se nos presenta el texto que hoy hemos leído. Sí, ya hay un reconocer al resucitado. Estos discípulos ahora han visto a Jesús resucitado, se les ha presentado, y fíjense cómo, junto con reconocer que Jesús ha resucitado, en cuanto cae la clave de que Jesús resucitó, vienen dos consecuencias fundamentales. La primera, se da un envío. Estos discípulos que ya reconocieron y creyeron que Jesús resucitó, luego se les dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Recordemos, el Evangelio de Marcos es un evangelio que empieza precisamente así. Inicio del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y ya habíamos comentado en este espacio, pues, cómo este Evangelio tiene que ver con la fuerza de salvación con la que Dios actúa en medio de la historia para salvarnos. Es decir, estos testigos, los discípulos, han aprendido, han visto al acompañar a Jesús cómo esta fuerza de salvación se ha realizado en la persona de Jesús. Cómo Jesús cuando comparte, cuando Jesús cuando actúa con las personas, cómo Jesús cuando habla, se convierte en una fuerza de salvación para otros. Esto es lo que han visto. Y fíjense, creer en el resucitado, creer que este Jesús que ha entregado la vida, eh, que ha muerto en la cruz, ha resucitado, creer esto implica a los discípulos ir a compartir el mismo evangelio que han recibido. Es decir, así como Jesús mostró esta fuerza de salvación de Dios, así como Jesús se convirtió en la presencia viva de este evangelio, ahora los discípulos que han reconocido el triunfo de Jesús, que han reconocido la presencia del resucitado, se están convirtiendo ahora en testigos de este evangelio. Ahora son enviados, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva, proclamen este evangelio. Algo interesante, esta misión que tienen de dar testimonio del evangelio se hace a todo el mundo, es decir, es una misión que no tiene límites de destinatarios. Todos están llamados a escuchar este testimonio de la buena nueva del evangelio. Y además, fíjense que esto va a toda la creación.
No solamente el ser humano, sino toda la creación está llamada a participar de esta buena noticia, de este evangelio, de esta fuerza de salvación que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesús. Dije, dos consecuencias de esta experiencia del resucitado. La primera es un envío, este envío que se hace, y claro, ante el envío, ante este testimonio de la resurrección del Evangelio, pues hay que posicionarse. Creemos y asumimos este Evangelio, creemos y hacemos propio esta fuerza de salvación que Dios nos ha dado en su Hijo, nos salvamos. Si nosotros nos negamos a recibir la salvación que viene de Dios, pues entonces, siguiendo de aquí, hay una cercanía con el Evangelio de Juan, pues si nos negamos a recibir la vida que Dios nos da, pues entonces morimos. Eh, si nos negamos a recibir la salvación, estamos condenados. No porque Dios quiera esto, no, definitivamente Dios no quiere que nos condenemos. Precisamente por eso el anuncio del Evangelio es para todo el mundo, para toda la creación. Todos estamos llamados a vivir, a salvarnos en este anuncio. Está en nuestra libertad decirle no a lo que Dios quiere para nosotros. Pues bien, hay una misión y fíjense cómo a esta misión le está presentando signos que muestren su presencia. Es decir, ustedes, discípulos, están siendo enviados a dar testimonio del Evangelio, pero sepan que no estarán solos en esta misión. Y precisamente por eso presenta signos que acompañarán esta misión. Aquí los signos nosotros podríamos pensar que tienen una doble función. La primera es, recordemos que los discípulos en el Evangelio de Marcos no son muy creyentes que digamos, son hombres de poca fe. Y en este sentido, estos signos sirven para que los mismos discípulos, los mismos enviados, corroboren que están realizando esta misión acompañados por Dios. Es decir, estos signos que se nos presentan, que son el expulsar demonios, hablar lenguas nuevas, agarrar serpientes, tomar veneno y que no haga daño, e imponer las manos para a los enfermos y que sanen, fíjense cómo son signos que están presentes ya en el ministerio de Jesús, ¿no? Un Jesús que expulsa demonios, un Jesús, bueno, esto de las lenguas lo están tomando un poco de Hechos de los Apóstoles, de esta experiencia de Pentecostés, cómo se va a encontrar con peligros, con serpientes, con veneno, pero estos peligros no van a detener este compartir el amor de Dios y este imponer las manos, sanar, dar vida a otros. Estos son elementos que nosotros podemos ver como garantías para los discípulos de que no están solos en su misión. Primer visión. Segunda forma de verlo, podríamos también ver en un testimonio para los otros, así como se recibe un signo que afianza al discípulo en su misión, asimismo estos signos son manera de hacer concreta, de hacer palpable la experiencia del Evangelio. Entonces, fíjense, estos signos que acompañan la proclamación del Evangelio sirven para afianzar a los discípulos en el Evangelio y sirven también para dar testimonio del mismo Evangelio. Después de esto, después de presentarnos estos signos, Jesús asciende al cielo, ¿no? Precisamente se lee este texto, Domingo de la Ascensión, en alusión a eso. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Solo que aquí hay una clave interesante. Se nos presenta que Jesús, él se eleva al cielo y está sentado
a la derecha de Dios. Ojo, porque estos son elementos que nos hablan de quién es Jesús. Nos hablan del papel que tiene Jesús en relación con su Padre, nos reivindican, nos vuelven a decir, Jesús es Señor, Jesús está a la derecha del Padre, es decir, Jesús tiene una autoridad eh, divina, una autoridad de cara a Dios, pero fíjense, la ascensión no significa una separación de Jesús respecto de sus discípulos, porque leamos lo siguiente. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Aquí nosotros podríamos pues preguntarnos a qué se refiere esta palabra de Señor, pero recordemos que Señor también ya es una palabrita que se le está dando a Jesús, ¿no? Es decir, en este Evangelio estamos cerrando, eh, dándole a Jesús esta categoría de Señor, el Señor Jesús. Jesús toma su lugar, el lugar que le corresponde junto a Dios, pero al mismo tiempo sigue acompañando la misión que deja a sus discípulos. Es decir, recordemos las dos claves que decíamos de este texto, al reconocer la resurrección, nosotros estamos llamados a continuar la proclamación del Evangelio, seguir dando testimonio de la fuerza de salvación que se nos ha dado en Jesús, pero esta misión no la tenemos solos, no es algo que Dios, que Jesús nos esté dando para dejarnos la responsabilidad, sino que nos dice, aquí está esta misión, pero yo los acompañaré. Los acompaño, hay signos con los que ustedes van a descubrir mi presencia y vamos a ir juntos en esta realización del reino de mi Padre, vamos a ir juntos en esta proclamación del Evangelio. Jesús asume su papel de cara a Dios, su papel que le corresponde a la diestra de Dios, pero esto no significa que Jesús abandone a sus discípulos. Pues es algo pues bonito pensar Jesús sigue estando con su iglesia. Jesús sigue estando contigo, conmigo, acompañándonos para que juntos podamos ir dando testimonio del inmenso amor que el Padre nos tiene, de este amor que se convierte en salvación para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te dice este texto hoy a ti? ¿Qué es lo que este Evangelio te invita a vivir a ti? ¿De qué manera has creído en la resurrección de Jesús? ¿De qué manera crees que Jesús está ahí, vivo? Que este Jesús que ha muerto en la cruz está a la derecha del Padre, que es Señor de la historia. ¿De qué manera crees que sigue entre nosotros? En el Evangelio se nos presentan 4 signos que acompañan la proclamación del Evangelio. ¿Cuáles signos descubres tú en tu vida que te hablan de la presencia de Jesús? Que te hablan de su presencia que te consolida para seguir proclamando su Evangelio.
de qué manera el día de hoy sigues dando testimonio del amor de Dios, de qué manera proclamas esta buena noticia. ¿Cuál es tu buena noticia? ¿De qué manera Dios ha sido para ti evangelio? ¿Y de qué manera lo compartes y das testimonio de eso? Con esto que la palabra te ha dicho, te invito ahora a que desde tu corazón puedas responderle a Dios. ¿Qué es lo que le quieres contestar a tu Padre? Padre, te quiero dar gracias porque hoy con este Evangelio me quieres decir que Jesús sigue conmigo. A veces soy difícil para creerte, me cuesta reconocer tu presencia en mi vida, me cuesta reconocer tu camino. Muchas veces no sé ser tu discípulo, o tú no renuncias a mí, tú no te conformas con que me niegue a creerte, tú sigues tocando mi puerta para que pueda reconocer a tu Hijo. Gracias, Padre, porque eres perseverante para regalarle vida a tus hijos. Y una vez que medio aprendemos a creer, te comprometes a acompañarnos para que sigamos creyendo en ti. Y eso poquito que creemos, podamos compartirlo a otros. Gracias, Padre, porque sigues acompañándome. Gracias, porque sigues dándome signos de tu presencia. Me das signos para que siga creyendo que me acompañas. Me das signos para que no se me olvide creer en ti. Padre, a veces también puedo ser ciego a estos signos, pero hoy con tu palabra recibo una invitación a estar atento, poder reconocer la manera como te haces presente para seguir confiando en ti. Padre, tú das signos y recibo la invitación a buscarlos en mí. Y recuerdo las veces que he podido ver cómo con una palabra, con un gesto, alguien recobra la alegría,
alguien se siente confortado. Puedo darme cuenta también de que en ocasiones, cuando hay mucho dolor, cuando hay peligro, miedo, cuando alguien se hace presente con amor, con sencillez, esa situación, si bien no se resuelve, se vive de una manera distinta. Padre, estos pequeños signos para mí han sido razones para seguir confiando en ti. Ayúdame a abrir los ojos para descubrirlos. Ayúdame a abrir el corazón para reconocer en ellos que tú estás presente. Muchas gracias, Padre. Y también te quiero agradecer por la confianza que has tenido para poner en mis manos esta misión de dar testimonio de tu Evangelio, la misión que le has dado a tu Hijo. Ahora quieres confiármela. Padre, tú eres generoso para dar vida. Tú eres generoso para mostrar tu amor y quieres invitarme el día de hoy a que pueda participar de esta generosidad tuya. Cuando veo que pudiera dar como testimonio, me doy cuenta de que si no hablo de lo que tú has hecho, si no tomo conciencia de la manera como tú me has amado, seguramente será un testimonio vacío. Padre, quiero dar testimonio de tu buena noticia. Quiero poder compartir la experiencia de tu Evangelio. Me encantaría poder mostrarle a mis hermanos esta salvación amorosa que le regalas a cada uno de tus hijos. Me doy cuenta de que si no es contigo y apoyado en ti, muy seguramente no sabría hacerlo. Padre, confío en ti y confío en que me acompañas para poder realizar esta misión. Gracias, porque desde siempre me has mostrado ya este amor, me has mostrado ya tu Evangelio. Gracias, Padre, por la confianza que has puesto en mí. Gracias por el don que es poder conocer a tu Hijo. Gracias por el don que es poder creer en Él. Y deja que tu corazón vaya expresando lo que hay en su interior. Y déjate mirar por este Dios que te ama. Y date cuenta de lo que Dios con su amor, con su mirada, con esta palabra que hoy hemos recibido, ya está obrando en ti. Y date cuenta si hubiera alguna acción
con la que pudieras secundar lo que Dios ya hace. Ponla en manos de Dios, pídele que la bendiga, que te acompañe para realizarla. Tómale la palabra de este Evangelio y ve a vivirlo sabiendo que Él te acompaña y hace presentes signos de su presencia. Y poniéndonos en las manos de nuestro Padre que nos ama, te invito a que juntos podamos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto poder compartir este momento de oración juntos, en familia, como hijos de Dios. Espero que pues esta semana, a partir de la experiencia de Jesús resucitado que asciende, pues podamos vivirnos confiando pues en su presencia y su compañía en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que tengan muy bonita semana. Dios les bendice. Florica.